contradicción entre trabajo y capital, entre propietarios y trabajadores. Esas son dos maneras de expresar las contradicciones fundamentales del capitalismo, pero algo que hemos estado insistiendo en estos cursos, es que por capitalismo se pueden entender muchas cosas. Se puede entender una teoría económica, es decir, una teoría del surgimiento del valor. Se puede entender una teoría de cómo se comporta la economía a nivel micro, a nivel macro. Es también una ideología, una justificación de la libertad. Es también un sistema económico adoptado por las naciones, y es también una serie de comportamientos a nivel local o a nivel global respecto a los productores, a los propietarios y a los consumidores. Entonces, no es tan sencillo y no es evidente a qué nos referimos cuando decimos la palabra capitalismo. Es por eso que hemos querido leer la fábula de las abejas como una especie de cuento resumen, y es una fábula, pero es una especie de cómic de cuál es el comportamiento que se le atribuye a los actores y cómo, por una ley extraña de la propia naturaleza, los comportamientos que nosotros moralmente identificamos como egoístas no son más que comportamientos de una cierta naturalidad, o de una cierta que están inscritos en nuestra propia estructura y en nuestra propia constitución, tal que si no hay nada que intervenga, entonces las cosas funcionarán bien, y entonces lo que desde un punto de vista es un comportamiento egoísta y motivado por la supervivencia y una especie de conatus, es decir, una insistencia en el ser del propio individuo, eso termina transformándose en un bien para la especie. Desde luego que esto que formula Mandeville en su fábula de las abejas parecería casar muy bien con el darwinismo, no digo con Darwin, pero sí con el darwinismo, en tanto que los genes son solamente individuales y el individuo es el que busca sobrevivir, y que cuando tiene alguna ventaja evolutiva, o bueno, cuando su fenotipo, es decir, aquello que se expresa del genotipo, le trae una ventaja respecto a otros organismos de la misma especie, entonces tendrá más probabilidades de sobrevivir, y entonces tendrá más probabilidades de que sus genes pasen a la siguiente generación, y eso redundará en un conjunto. A ver, eso redunda en la especie, pero en la especie que tiene esos genes en particular, en contra de los que no los tienen. Entonces parece que la propia teoría darwinista nos daría ciertos elementos para pensar que el comportamiento individual es lo que redunda en el bien común, es decir, en el bien de la especie. Y esta idea se hizo famosa y se expuso con toda claridad en el famoso texto de Dawkins, el gen egoísta. Pero está a la base de toda la teoría, de buena parte de la teoría económica moderna y de la justificación capitalista. Y en este caso, ahora lo que vamos a discutir es a von Hayek, quien también utiliza este tipo de razonamiento de por qué el comportamiento individual y el punto de vista metodológico del individuo es mucho más potente para explicar el comportamiento global de la economía, y por qué el individuo debe ser el punto de partida y el punto final también de la propia economía, y no, como lo pretendiera Marx, la comunidad y la relación que nos lleva a eso que llamamos precisamente comunismo, en donde Hayek encuentra el origen del totalitarismo y que lo hace indiscernible del fascismo alemán e italiano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a ver ahora algunas cuestiones del pensamiento de Hayek. Esto pasa cuando uno lee a Hayek, y está bien. Se sufre, pero es verdaderamente fascinante, y espero poder mostrarles al final por qué el pensamiento de Hayek termina arraigándose
en sus cuestiones esenciales. No quiero decir que sea que el capitalismo contemporáneo o la ideología capitalista o lo que nosotros entendemos por liberalismo, neoliberalismo, sea exactamente el pensamiento de Hayek, no, en absoluto. Lo que sí es que hay algo profundamente filosófico en la postura de Hayek y lógico incluso, y que lo hace profundamente compatible con la posmodernidad. Ya llegaremos a ello. Pero digámoslo solamente así. Los supuestos de Hayek son muy próximos a lo que nosotros entenderíamos por un pensamiento postmetafísico. Porque si algo renuncia o a algo quiere renunciar es al papel del saber y al papel de la totalidad. Entonces, eso desde luego que tiene efectos y resonancias muy profundas en el pensamiento contemporáneo. Pero no es por nada que se haya dicho que la posmodernidad es la ideología del capitalismo. Desde luego no es tan sencillo, no es así de directo, pero hay muchos elementos en común que es lo que vamos a tratar de mostrar en unos momentos. Pero bueno, primero siempre hace falta situarse, y sobre todo nosotros que venimos del gremio filosófico, no estamos familiarizados con estos nombres. Simplemente situemos a Hayek. Hayek nace 1899, algo así, en Viena, que sigue siendo en ese momento parte del imperio austrohúngaro, Austria. Y pertenece a una escuela que se llama la Escuela Austriaca de Economía. Entonces, la escuela austriaca se caracteriza por tres ideas básicas. Número uno es una posición ontológica y metodológica individualista. Eso quiere decir que el punto de análisis y el átomo conceptual es siempre el individuo, y los efectos globales, las resultantes, se derivarán del comportamiento de los individuos, pero no se manipulan como variables directamente y no deben ser manipuladas, sino que precisamente son resultados, de tal manera que toda acción y toda actividad debe ser situada al nivel del individuo. Entonces es un individualismo metodológico y un individualismo ontológico, de quién es el que verdaderamente hace la sociedad, quién es el que verdaderamente tiene agencia, quién es el que verdaderamente determina el valor. Entonces esa es la primera idea. La segunda idea es es una crítica al origen del valor según ciertas teorías, particularmente las del marxismo y las de David Ricardo. ¿Ustedes recuerdan? La teoría clásica, muy resumida, de David Ricardo es que el valor de las cosas proviene del trabajo que hay detrás de ellas, ¿no? O sea, lo que hace que una cosa valga es la cantidad de trabajo que tiene detrás. Ahora, bueno, una pequeña corrección que hace Marx. Desde luego me pueden discutir ciertas precisiones de Ricardo y los ricardianos, pero en términos generales la tesis ricardiana es que lo que hace que una cosa valga es el trabajo, una cantidad de trabajo. La pregunta será cómo se mide esa cantidad de trabajo, porque bueno, yo puedo tardarme 5 minutos en hacer una silla, o puedo tardarme 7 semanas, y esas 7 semanas no necesariamente hacen que la silla valga más, ¿no? La cantidad de trabajo tiene que ser medida de otra manera. Y bueno, Marx lo que dice es que tenemos que entrar en tiempos promedio de producción de las cosas. Entonces, una silla vale dependiendo de la cantidad de trabajo que se emplea para su producción de manera promedio en una sociedad dada. Entonces, no es que la silla valga más porque me tardé más en hacerla, sino que hay un tiempo promedio en el cual una sociedad con un saber, una tecnología determinadas, tarda en producirla, y bueno, esa cantidad de tiempo sirve como denominador para las otras mercancías que requieren otras cantidades de tiempo, y entonces nosotros podemos poner una especie de denominador general por esa cantidad
producción o esas unidades que se pueden producir o de esa mercancía que se puede producir según una unidad de tiempo, y es así que las podemos hacer comparables. Bueno, pues lo que están diciendo lo que dice la escuela austríaca es que no es la cantidad de trabajo lo que determina el valor de una cosa, sino que es la valoración subjetiva. Esto quiere decir que para mí solamente vale una cosa en tanto me resulta útil, y la utilidad depende de muchas cosas, depende no solamente de la escasez, depende de mi propia situación y de otros factores también subjetivos y particulares que puedan involucrarse en mi acto general de valoración. Dense cuenta entonces el profundo subjetivismo que hay detrás de esta teoría, en la cual uno se arranca de las condiciones materiales de producción como los determinantes del valor último de las cosas. O sea, ellos desde luego que no pondrían en duda el cálculo que hace un productor a la hora de tener que pagar los salarios, a la hora de tener que pagar cuestiones de renta o insumos, y la inversión que hace para poder medir la tasa de retorno. Eso es una cuestión elemental. Lo que están diciendo es que no es ese cálculo que hace el capitalista o el productor en general, no es lo que determina en última instancia, sino que ese es un componente más que se decide, ahora sí, en última instancia, en la valoración que hace cada individuo respecto a la utilidad que tiene una mercancía para él o para ella. Entonces, este subjetivismo lo que hace es sacar la discusión de las condiciones de producción y de la situación del trabajo y de la situación de la explotación y de la situación de lo que se llama, lo que Marx llama la enajenación, ¿no? la Entäußerung, y sobre todo el fetichismo, básicamente el fetichismo de la mercancía. Entonces, ese es el segundo elemento de la escuela austríaca. Y el tercer elemento es un concepto que se deriva del punto anterior, que es la utilidad marginal. Entonces, no solamente las cosas valen para mí de acuerdo a la utilidad que tienen, sino que además también las cosas, conforme más disponibles están para mí, van perdiendo su valor subjetivo. Y el caso típico es el vaso de agua. Yo puedo matar incluso por un vaso de agua, pero una vez que sacia mi sed, el segundo vaso de agua pues tiene menos valor, y el tercer vaso de agua tiene poquísimo valor, y por el cuarto vaso de agua ni siquiera me levanto de mi silla. Entonces, conforme yo tengo no hay un valor fijo de una mercancía, sino que ese valor, el valor que yo le doy a las mercancías depende pues de la relación que yo tengo con ella y cómo me satisface a mí, de tal manera que cuando yo estoy satisfecho, cuando yo tuve suficiente de una mercancía, va decreciendo su valor para mí. Entonces, estas tres ideas son, dichas en términos muy generales, lo que constituyen la matriz de la escuela económica austríaca, al menos en lo que nos podría interesar y corresponder a nosotros en filosofía en este momento. Entonces, von Hayek crece dentro de este ambiente intelectual y comienza a madurar sus ideas en este marco conceptual y metodológico. Ahora, ¿cuál es su libro importante con el que se da a conocer? Es el camino a la servidumbre. El camino a la servidumbre es un texto escrito a la luz de la Segunda Guerra Mundial, y que tiene una tesis fuerte, clara, distinta, muy contundente. Y es decir, el socialismo tiene necesariamente que derivar en fascismo. En otras palabras, es una tesis a la que estamos muy acostumbrados cuando se dice es que los totalitarismos de toda clase, sean de derecha o de izquierda. Bueno, lo que se está diciendo es la Unión Soviética y el fascismo italiano o alemán
son básicamente lo mismo, ¿no? Como si se pudiera hacer tabla rasa de los supuestos y de las motivaciones que tiene cada uno de ellos y las razones por las cuales emergen. No es solamente una tesis, es una tesis que se le atribuye a Benjamin, pero en realidad es una tesis que está presente a todo lo largo en la escuela de Frankfurt y en muchos críticos marxistas del siglo XX, de principios del siglo XX, y es que el fascismo es siempre una respuesta, o más bien una reacción a movimientos de izquierda, o la respuesta a movimientos de izquierda fallidos. De tal manera, o sea, esto no nos puede sorprender, por ejemplo, en el contexto actual, que es algo que hemos estado discutiendo varias veces. En el contexto actual, el surgimiento, resurgimiento o el empoderamiento de las derechas y de los discursos de derecha chauvinistas o machistas y xenófobos va de la mano con el fracaso de una izquierda por articular en términos teóricos y en términos prácticos sus demandas. De tal manera que tengamos, por ejemplo, críticos de la globalización de derecha y de izquierda, solo que la izquierda, en tanto que no puede desarrollar una crítica que prenda en grupos, en colectivos o en movimientos, entonces puede ser perfectamente apropiada por la derecha, y la derecha puede convertirse en un verdadero crítico del neoliberalismo, del capitalismo, de la globalización, y tomar esa bandera a partir de movimientos clásicos y rancios que ya conocemos, como proteger a los connacionales, Make America Great Again, etcétera, ¿no? Conocemos, cerremos la puerta a los migrantes constituyen la disolución de nuestras tradiciones, etcétera. Lo conocemos, ¿no? Lo conocemos suficientemente bien como para no sorprendernos, lo cual no quiere decir que no nos horroricemos. En fin, entonces lo que está diciendo Hayek es, ya desde justo después de la del final de la Segunda Guerra Mundial, en el camino a la servidumbre, que socialismo o comunismo y fascismo son exactamente lo mismo. Pero ¿cuál es el verdadero meollo de la cuestión? La economía planificada. La economía planificada significa que el Estado es aquel que determina qué es lo que debe ser producido, en qué cantidades y para quién. En otras palabras, que este ordenamiento del estado del mercado significa que estará bajo su jurisdicción. ¿Y cuál es la crítica que hace? Bueno, ¿en qué está fundada esta crítica? Bueno, pues si hemos asumido metodológica y ontológicamente que los verdaderos agentes, es decir, aquellos únicos a los que se les puede adscribir libertad, son los individuos, y los individuos solamente ejercen su libertad en un mercado, en el intercambio de mercancías o de bienes y de servicios, entonces si hay una instancia superior a los individuos que pretenda decirles qué es lo que ellos necesitan, entonces necesariamente se sigue que ellos son coartados en su libertad. En otras palabras, solamente existen ontológicamente individuos. Esos individuos son libres, tienen la propiedad de ser libres. Esa libertad solamente se expresa en el mercado, o se expresa fundamentalmente en el mercado como el sitio del intercambio entre seres humanos. Por lo tanto, si hay algo que distorsione, intervenga o impida el libre contacto de los intercambios, o el libre intercambio entre esos individuos, entonces una figura como el Estado es necesariamente el peor enemigo de la libertad. Y entonces él utiliza ahora sí los resultados y la propia historia de la Unión Soviética y del fascismo en Europa. Les digo, hemos hablado del fascismo en Alemania y en Italia, pero bueno, está también la historia del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Que aunque haya quedado disuelto, tiene también estos rasgos profundamente de derecha, autoritarios y fascistas. Bueno, en fin. Siendo así la cosa, entonces, lo que nos dice Hayek es que el texto lo dirige particularmente a los ingleses, porque en ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial,
lo que está surgiendo es el estado de bienestar. ¿Qué significa el estado de bienestar? Una economía que, si bien no es planificada, porque no es lo mismo planificar el Estado y las funciones del Estado y ciertas variables económicas, dejando que la esfera económica se regule o se autorregule, que absorber la esfera del mercado dentro de la esfera estatal, ¿no? Son dos cosas distintas, pero de todos modos, en este texto, después lo enmendará o querrá enmendarlo, pero la tesis de fondo es suficientemente más radical en Hayek como para concluir o tratar de convencernos de que se sigue de alguna manera el totalitarismo y la desaparición de las libertades cuando se planifica la economía. Eso lo que quiere decir es que el mercado tiene que ser dejado absolutamente en libertad sin ninguna intervención. Y por lo tanto, el estado de bienestar es un riesgo de totalitarismo o es un riesgo de que el Estado termine excediéndose en sus funciones y termine, a final de cuentas, influyendo y determinando la vida de los individuos y volviéndolos esclavos del régimen. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Otra nota histórica para contextualizarnos. Hayek no gana la discusión ideológica después de la guerra. ¿Por qué? Porque actualmente, ustedes también estarán ya familiarizados y familiarizadas, parece que la gran discusión respecto a la economía internacional pasa por dos polos. Una es o el Estado interviene o el Estado no interviene. No es entre capitalismo y comunismo, ¿no? Eso queda absolutamente descartado. Para el mundo occidental queda descartado desde después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Justo después de que en ese momento termina la alianza de las potencias, terminan los aliados y comienza la Guerra Fría. Y después del 89, después de la caída del muro de Berlín, eso queda absolutamente descartado. No, la discusión es dentro del capitalismo y dentro de las mismas condiciones de producción y dentro de los mismos supuestos de que hay que debe haber libre competencia, que por lo tanto se tienen que combatir los monopolios, que el Estado no debe intervenir siempre y constantemente, o sea, de manera definitiva sobre el mercado porque distorsiona los precios y eso crea, por ejemplo, imprime mucho dinero, produce inflación. Todo ese tipo de cosas básicamente no están en la discusión, ¿sí? La discusión está entre Hayek y Keynes. Ahora mismo, en cuanto se levanten las cuarentenas en el mundo, y ya desde este momento se está discutiendo si va a ser Milton Friedman o, si va a ser Hayek o Keynes. Lo que pasa es que Friedman es alumno de Hayek y él es el que populariza realmente su pensamiento. Pero bueno, perdón, disculpen el desliz. No, es entre una intervención pequeña del Estado para estimular la economía o dejar que la economía se recupere, entre comillas, por sí sola. Entonces, ¿quién es el que verdaderamente triunfa? Bueno, antes de la Segunda Guerra Mundial ya teníamos un episodio fatal, global, y dentro de la esfera económica, que es la crisis del 29. Es una crisis económica que le pega particularmente a Estados Unidos y que Estados Unidos logra vencer por una estrategia de intervención del Estado. A ver, la cuestión es, en una crisis, lo que sucede en una crisis económica es que sigue habiendo producción, pero no hay quien lo compre. No hay poder adquisitivo, entonces la gente no puede gastar. Si la gente no puede gastar, entonces, por lo tanto, no funciona la economía, porque la economía es precisamente el gasto que promueve el intercambio, que significa el intercambio de bienes y servicios. Y entonces, al intercambiarse los bienes y servicios, entonces los recursos se localizan, ¿no? Esa es la allocation of resources. Los recursos llegan a quien tienen que llegar de forma eficiente. Pero resulta que si la gente sigue teniendo necesidades y las empresas siguen necesitando insumos y en muy diferentes escalas de la economía se siguen necesitando cosas y servicios, el asunto es que no hay poder adquisitivo como para poder hacerse de esos recursos, y entonces lo que resulta con la economía es que se detiene. Y si la economía se detiene, entonces
ah, o sea, se genera un círculo vicioso, porque entonces la gente, al no tener con qué gastar, ella misma no puede reactivar la economía, que es lo que la salvaría de esa posición en la que está. Entonces, ¿cuál es la salida que se toma en Estados Unidos y cuál es la intervención estatal? Bueno, pues que entonces el Estado empieza a imprimir dinero, el Estado empieza a estimular la economía y entonces da dinero para que la gente pueda empezar a gastar. Cuando la gente puede empezar a gastar, entonces empieza otra vez el intercambio de bienes y servicios y al establecerse el intercambio de bienes y servicios, entonces la sociedad empieza a mover los recursos de forma eficiente y entonces otra vez puede comenzar el proceso de crecimiento y de desarrollo. Y entonces en ese momento el Estado tiene que irse retirando poco a poco y tiene que ir retirando también ese dinero que inyectó y eso que constituyó su intervención dentro del mercado, de tal manera que ahora sí le pase la autonomía al propio mercado y el mercado ahora sí pueda funcionar según sus leyes de equilibrio, de oferta y demanda. Entonces, aquí no es que se ponga en cuestión la ley de equilibrio o de la maximización o, por ejemplo, hay varios teoremas respecto a cómo se comportan diferentes variables, por ejemplo, la oferta y la demanda, y hay puntos óptimos a los cuales que son los puntos de maximización, a los cuales la economía parece, al menos en términos de modelo, tender naturalmente. Es decir, si hay ofertas y hay demandas, pues bueno, si hay una sobreoferta, bueno, pues entonces tiene que bajar el precio, ¿no? Es una cuestión lógica, es una cuestión que no se tiene que ir a buscar en la realidad, es una ley, está formulada en términos formales, perdón por decirlo así, pero está expuesta en términos formales y funciona a priori, ¿no? El asunto no es cuestionar este modelo, sino la validez del modelo o si el modelo es suficientemente fiel para incluir todas las variables efectivas y poder predecir de la mejor manera los comportamientos de los precios, el comportamiento del mercado, microeconómico, macroeconómico, la inflación, el crecimiento, y todas las otras variables que ustedes conocen, ¿no? Bueno, lo que pasa es que lo que dice Keynes, y esta es la frase por la que se vuelve famoso, es, sí, claro, desde luego que existe el equilibrio y desde luego que el mercado tiende al equilibrio. El problema es que puede ser que el equilibrio no lo alcancemos en un año, ni en 2 o en 5 días, sino lo alcancemos en 20 o en 50, y en 50 años todos estamos muertos. Entonces, lo que dice Keynes es, no nos podemos costear el sufrimiento de las personas que les toca estar, por ejemplo, en una fase dentro de los ciclos de la economía, dentro de los ciclos naturales de la economía, no nos podemos costear una depresión, porque humanamente la gente se muere, la gente sufre, la gente se enferma. Entonces lo que dice Keynes es, en ese momento de emergencia, cuando el mercado está en fases de depresión, hay que introducir al Estado para aliviar el sufrimiento humano y para estimular también la economía de tal manera que salga más rápido de esa fase y entonces pueda volver a funcionar de manera autónoma. Bueno, pues lo que dice Hayek es que esto constituye precisamente el gran error del pensamiento socialista, no comunista, socialista o socialdemócrata, en creer que el Estado le corresponde algún papel en la economía fuera de garantizar el cumplimiento de las reglas, ¿no? O el derecho, ¿no? El famoso rule of law. Entonces, ¿pero por qué pierde la discusión? ¿Por qué pierde la discusión después de la guerra Hayek? Porque después de la guerra, cuando Europa está destruida, y bueno, Estados Unidos la rescatará con el famoso plan Marshall, lo que acaba de pasar es que un economista, que fue Keynes, les demostró al mundo que se podía salir de una crisis económica, que es el caso en Estados Unidos, por medio de la intervención del Estado. Entonces nadie se está preguntando si el Estado debe intervenir en economía.
O sea, es decir, los asesores y los ministros dentro de los gobiernos de las potencias después de la guerra no están discutiendo. No están discutiendo eso, lo que están midiendo es cuál es el papel de intervención o el grado de intervención que debe tener el Estado en la economía y cómo aseguramos las libertades civiles para diferenciarnos del fascismo europeo, pero del fascismo en general en todas sus clases. Y bueno, Estados Unidos va a ser precisamente eso, la tierra de la libertad y de las oportunidades, pero donde el Estado es responsable, es social y es capaz de intervenir en momentos de crisis para salvar a su población. Desde el punto de vista de la economía. Entonces, en ese momento, por supuesto que Hayek no tiene ninguna oportunidad para ganar. Pero había que esperar otro momento, había que esperar hasta los 60s y 70s, cuando empieza a quebrar el famoso estado de bienestar. ¿Qué significa que empieza a quebrar? Es que, bueno, los estados dejan de crecer. Aparece una cosa que no era explicable por la teoría keynesiana, que era la stagflation, que era stagnation y inflación, es decir, los estados no crecen y además están generando inflación. Se supone que si un estado produce dinero o está estimulando la economía de manera artificial, pues lo que eso hace es crear un desequilibrio porque es dinero falso, es dinero que no tiene trabajo detrás, que no tiene tampoco ningún intercambio de ninguna clase. Es dinero falso o es dinero ficticio. Entonces, eso genera inflación. Y con la inflación se pierde capacidad de precio y entonces al final también el propio consumidor termina perdiendo. Bueno, pero lo que pasa es una cosa muy rara y que entre los 60 y los 70 y es que parece ser que el Estado sigue interviniendo de manera estratégica, pero ya no están creciendo las economías y sin embargo está habiendo inflación. Entonces, en ese momento es cuando le aparece el problema a los estados nacionales de la imposibilidad de sostener todo aquello que, número uno, incidir directamente en la economía poniendo su capital, pero número dos, subsidiar todo aquello que constituye el estado de bienestar, que es decir, la salud, la educación, seguros de desempleo, seguros para niños, es decir, cuando tú tienes un niño que te den dinero por tener hijos, ¿no? O una ayuda económica, es decir, todas las ayudas económicas resulta que no son claramente financiables en una población que está creciendo, pero en un estado que no está creciendo económicamente y que está siendo desbordado. A eso se suma el hecho de que después de los baby booms y después del crecimiento, sí se empieza a discutir sobre el hecho de que quizá la pirámide poblacional ya no tenga la misma estructura, o sea, que ya no son un montón de jóvenes sosteniendo a unos cuantos viejitos, no se ve nada, bueno, es un triángulo, sino que bueno, poco a poco, y eso es lo que ya nos ha pasado ahora, es que se hace así como un bombón, ya no es tan grande la base, la panza o la cebolla, esta parte en medio corresponde a una tasa de fertilidad muy alta, pero bueno, esta población va a ir envejeciendo y en el límite podríamos tener una cosa así, una pirámide invertida en donde la cual tengamos a muy poca gente en edad de trabajar y un montón de personas viejas jubiladas que ya no producen económicamente y que son una carga económica para esta población joven. Bueno, es justamente en ese momento cuando se empiezan a preguntar qué hacemos y ahí es donde levanta la mano Hayek y Friedman donde levanta la mano y los dos artífices, ahora sí, más bien los implementadores de estas ideas, los que hacen el experimento a la mala, pues, con violencia, son desde luego Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos. Estamos desde luego simplificando las cosas, pero creo que el punto se entiende. Entonces es ahí donde comienza la ola de las privatizaciones, los tratados de libre comercio, la idea del libre mercado, la idea también de la libre flotación de las divisas que ya no deben ser controladas y que es lo que después adopta México en la época de entre Salinas. Esta transición ocurre entre los gobiernos de Salinas y
y de Ernesto Zedillo, y que bueno, son la gente que ya no estaba formada en la UNAM o en el Poli, ¿no? Sino que es gente que está formada en Chicago, por ejemplo, o que tiene la Escuela de Chicago. La Escuela de Chicago es la versión o el círculo teórico y académico en donde florecen, se trabajan y se implementan ya de la mano de los gobiernos, especialmente de Estados Unidos, las ideas de ciertas ideas de Hayek, particularmente esta de que el Estado tiene que quitarse. Bueno, ¿y por qué? Porque parece entonces que si nos habían dicho Keynes, o nos había dicho Keynes que de repente el Estado tenía que intervenir para poder salvar a la población, lo que dice Hayek es que esa salvación es ficticia, porque a final de cuentas solamente se difiere la crisis, y entonces el Estado entra en esa crisis en la que estaba condenado, simplemente que la ha hecho, pues la puso a plazos, si lo quieren ver así, o la puso a plazos o la difirió. Pero a final de cuentas uno no se puede ahorrar las crisis, y entonces en una especie de pensamiento naturalista lo que dice Hayek y sobre todo Friedman es que tenemos que aceptar y tenemos que vivir con tasas naturales de desempleo y con ciclos de la economía en los cuales, pues cuando uno está abajo, pues un montón de gente se jode y no hay nada que hacer, ¿no? Pues porque hay una especie, les repito, de naturalización y de concepción legalista de cómo se supone que funciona la economía, independientemente, de manera absolutamente independiente de toda política y de toda valoración ideológica, y que por lo tanto lo que hay que hacer es no meter mano. Y entonces aquí es donde viene la segunda idea de von Hayek, y esta es la razón por la cual resulta tan compatible con nuestro pensamiento postmoderno y postmetafísico, si lo quieren ver así. Entonces, lo que dice es, a ver, si acabamos de aceptar un pensamiento individualista, entonces, ¿qué es el mercado? Pues es una suma de átomos. Es una suma de átomos, y los átomos están dados por los individuos. Y las resultantes son la sociedad, pero sobre la sociedad no se toman decisiones. Se toman decisiones sobre los propios individuos. De ahí que se puede explicar esta famosa frase de Margaret Thatcher, según la cual decía, la sociedad no existe. Bueno, no es que no exista, es que ella no es agente. Los agentes solamente son los individuos. Y la sociedad es la resultante de la agencia de los individuos. ¿Y qué pasa cuando transferimos esto al mercado? Bueno, pues, a ver. En el caso de... ¿Dónde está el capital? Acá. En el caso del comunismo, se supone que este es el Estado, y todos los ciudadanos y las ciudadanas están sobre el Estado. Uy, bueno, pues sí, se caen, pasa, ¿no? Al final es lo que siempre pasa. Y entonces el Estado es el que se encarga de tomar todas las decisiones. O sea, el Estado es el que decide qué se produce, cómo se produce, en qué tasa se produce. ¿Y cuál es el supuesto de la economía planificada? Y aquí es donde está el asunto. Que el Estado sabe. El Estado es el órgano máximo de conciencia o de autoconciencia de la sociedad, que lo ve y lo sabe todo. Y en eso tiene razón Hayek. El supuesto del comunismo soviético era que el Estado puede verlo todo. Y si no lo puede ver todo directamente, tiene los mecanismos para forzar a todos a ver, de tal manera que todos se denuncien entre sí. Entonces, a ver, ¿cómo es que funciona el gran ojo del Estado comunista? Bueno, no le basta el espionaje. Desde luego, por más sofisticado que pueda ser el espionaje de un sistema sobre sus ciudadanos, hasta ahora que el espionaje es hecho por el propio capitalismo a partir de internet y a partir del rastreo de nuestros comportamientos. Bueno, pues antes de eso, materialmente es imposible que yo sepa lo que pasa dentro de las casas. Es imposible que un Estado y un grupo de burócratas, inclusive de un gran partido a escala nacional o internacional, como era la Unión Soviética, que no es tan
internacional, pero bueno, son repúblicas, ¿no?, socialistas soviéticas, pueda saber lo que está pasando. Ah, bueno, entonces se hace una estructura como de organigrama vertical, perdón, una estructura piramidal en la cual, bueno, pues aquí está el partido. No, tiene que ser este, que sí parece un trabajador. Trabajador, está aquí el partido, y bueno, funciona como el vigilante de estos dos, y luego cada uno de ellos a su vez vigila a los de abajo, y entonces todos van en esta estructura piramidal que comienza desde la punta, vigilándose a todos, de tal manera que yo, dentro de mi responsabilidad civil, observo a mi vecino, observo a mi vecina, observo mi calle, y entonces el Estado tiene un ojo en cada uno de nosotros. Y es así como funciona el gran hermano. No porque él nos vea, no porque haya un ojo que nos ve, sino porque hay un ojo que nos ve en tanto que todos nosotros nos vemos. Y por eso es que todos se denuncian a todos en el régimen, en la URSS, porque todo mundo quiere quedar bien con ese otro, todo el mundo quiere quedar bien con ese régimen, y por lo tanto cada uno encarna al gran hermano dentro de sí. Pero bueno, esto es en el caso de la vigilancia. En el caso de la economía es muy complicado, porque si hubiera razonado así el sistema económico en la Unión Soviética, no hubiera quebrado. Bueno, esta es la tesis de Hayek. Dice, ¿por qué? O sea, el Estado, en vez de creerle a sus individuos lo que ellos necesitan, o en vez de escuchar lo que ellos necesitan y en los términos en los que ellos necesitan, es decir, en vez de haberles dado realmente los medios de producción, lo que hace es se los quita, se los expropia y los decide desde el ojo del gran otro, que es decir, el Estado. Y el Estado lo sabe todo. El Estado es el padre. El Estado es el saber. ¿Por qué dice esto? ¿Qué es esto? Pues, a ver, ¿qué es esto? Cuando un Estado, o sea, si el mercado es nada más que el conjunto de intercambios entre las personas en cuanto a las cosas materiales y los servicios que unos ofrecen y otros necesitan, entonces, si hay alguien o algo, pues, el Estado, que decide qué se necesita, qué es una verdadera necesidad, quién lo necesita, cuándo lo necesita, cómo lo necesita, entonces realmente eso significa la abolición del mercado y significa más bien la imposición de las necesidades y de las producciones, y eso efectivamente implica una supresión de una supresión de la libertad. Ahora, ¿pero en qué sentido? No porque el Estado obligue a hacer lo que algún personaje que está hasta arriba, que es el soberano, le dé la gana, sino que no, o sea, detrás del pensamiento comunista había toda una reflexión científica o pretendidamente científica de qué es el cuerpo humano, cuáles son las necesidades humanas, estudios para saber si la población está suficientemente alimentada, si hay energía. Hay muchas cosas que desde luego son objetivas, y hay muchas cosas que de verdad tienen que ver con las necesidades en un sentido que no está demasiada discusión. Por ejemplo, si hay comida suficiente o no para morirse, o si hay agua, o si hay salubridad. Pero incluso en esas cosas que parecen tan objetivas, siempre hay un elemento objetivo del cómo, cuándo, dónde y en qué medida, que es el que el Estado pretende que saber. Entonces el Estado es el que sabe todo, y solamente porque se dice científico es porque puede saber. Entonces, claro, en el Estado soviético lo que tienen es una figura de amo sabiondo. Es el amo, pero que es un buen amo porque está fundado en el saber, y el saber está fundado en el nadie. O sea, cuando yo me apoyo en la ciencia, no me estoy apoyando en una clase, ni me estoy apoyando en una figura de autoridad o en una figura carismática, por hablar de estos tipos de dominación de Weber. Lo que estoy haciendo es atacando a las cosas o abordando las cosas tal como ellas son. Eso es la ciencia soviética, las cosas tal como ellas son. Entonces es un amo que se quita como amo porque se soporta en el saber, y entonces bajo ese saber determina lo que deben ser las relaciones sociales y dice: yo sé.
Bueno, Hayek lo que nos dice es, el problema con este modo de razonar es que no se puede saber lo que las personas quieren porque solamente ellas lo saben. Y bueno, en el psicoanálisis diríamos ni siquiera ellas, pero bueno. Esta persona, esta, no, a ver, acá. Dice ella y él y todos estos monitos que están aquí constituyen a la población. Para que se noten. No se puede, ni modo. Ellos constituyen la población, ¿sí? El asunto es que no puede haber, ellos no están debajo de un estado que los pueda soportar con la ciencia, ni tampoco existe ese ojo de Dios, que es el saber, que les permitiría a cada uno recibir lo que realmente necesitan. Porque el Estado pretende saber qué es lo que necesita un individuo sin que el individuo lo tenga que saber. Lo que dice Hayek es, el asunto es que en el mercado no hay nadie que esté por encima de las relaciones puntuales. Por ejemplo, si es que este es un capitalista, vamos a quitarle, bueno, sí, tiene un sombrero, es un capitalista, está bien. Si este produce y este compra y este produce, en realidad todos producen y todos compran, ¿no? Desde luego, pero cosas diferentes y con ganancias diferentes. Lo que dice Hayek es que él le puede vender algo a él y ellos dos son los únicos que pueden determinar los términos del intercambio. Esta que está acá no le concierne ni esta de acá, ni esta de acá, ni esta de acá, ni esta de acá, y mucho menos al Leviatán que estaría, ya no cabe aquí, por arriba. Entonces, aquí vamos a ponerlo, no, aquí abajo, que esté arriba. Bien, entonces, ¿qué es lo que dice Hayek? Es que en realidad nadie puede ver más allá de los intercambios particulares en los que interviene. Es decir, la sociedad no puede ver, aquí lo que pasa es que por la perspectiva no se puede ver, pero bueno, ya cayó alguien víctima del capitalismo, se murió de hambre. No, lo único que hice fue sacar aquí los libros para mostrar en qué medida estos que están acá solamente pueden saber lo que sucede en este segmento. Estos dos en este segmento, estos dos en este segmento, y este es un niño, porque también hay trabajo infantil en el capitalismo, y estos dos acá, ¿no? En otras palabras, y para que se entienda un poco, que se entienda un poco mejor la toma, cada quien está dentro de su contexto y los demás no pueden ver lo que sucede en otros contextos. En otras palabras, el mercado no tiene un ojo de Dios. No hay nadie que esté por encima de este juego sin principio ni finalidad y sin sujeto, en el cual los individuos se relacionan entre sí a partir de los intercambios. Entonces, si esto es así, entonces, vamos a voltear esto. Si esto realmente es así, entonces resulta que Hayek termina siendo un pensamiento profundamente posmoderno o profundamente afín a la posmodernidad. ¿Por qué? Número uno, porque lo que está diciendo es que no hay un sujeto trascendental que sepa y que ordene las cosas y que esté por encima de los individuos. Es decir, no hay un estado capaz de estar por encima de la potestad de las singularidades. ¿Sí? En otras palabras, nadie sabe. En el mercado nadie sabe el todo. Lo único que existe son saberes fragmentarios que provienen de nuestros contextos. Y si no hay ese otro que sabe, ese gran otro que sabe, entonces estamos librados solamente a nuestra experiencia y a nuestros saberes contingentes. Entonces, si esto es así, todo intento por vencer
nuestra ignorancia constitutiva, significa una afrenta contra nuestra libertad, porque lo único que se hace es distorsionar estas relaciones. Entonces, explico, ¿qué significa esto? Bueno, que los precios son nada más y nada menos que un sistema de información. Y ahí tienen el otro elemento. Es puramente lingüístico. El mercado, a lo que nosotros vemos a través de los precios, no es más que un sistema de signos o un sistema de señalización del deseo. Ese es el mercado, un sistema de señales de los deseos recíprocos de la sociedad. Bueno, o sea, eso lo podría, casi en esos términos lo podría haber dicho Kojev, ¿no? Kojev, que fue maestro de muchos de los postestructuralistas, bueno, fue maestro de Foucault, fue maestro de Lacan. Lo que dice es que la sociedad es un conjunto de deseos recíprocos. La gente se desea, pero no es que se desee en términos ideales, desea lo que la otra gente produce. Entonces nosotros estamos entrelazados en una relación de deseos a partir de las cosas que ofrecemos y a partir de las cosas que necesitamos. Pero no hay saber absoluto. No hay saber absoluto, sino solamente ese campo en el cual nuestros deseos se ponen en juego, nuestros deseos recíprocos se ponen en juego, y a partir de informaciones parciales y fragmentarias. Entonces, no hay manera de salir del mercado, no hay manera de ordenar el mercado, no hay manera de constituir un saber que nos permita escapar nuestro destino fragmentario y de ignorancia, y lo único que tenemos que hacer es jugar el juego. No nos queda más que jugar el juego, pero a pesar de ello, puesto que no están cargados los dados, este juego no tendría por qué hacer o por qué generar ganadores ni perdedores sistemáticos. Y entonces, a final de cuentas, esto que parece una tragedia, es decir, el hecho de que estemos en un sistema social que, aunque es producido por nosotros, en realidad ni nos obedece, ni puede ser controlado, ni puede ser sabido en su actividad concreta, resulta, al igual que nos decía Mandeville, si llegamos al punto en donde comenzamos, al igual que nos decía Mandeville, no está nada mal porque, repito, puesto que los dados no están cargados, este sistema tiende al equilibrio. Y el equilibrio es un óptimo. Y en el óptimo no hay perdedores ni ganadores absolutos. Claro, hay gente que le va mejor y hay gente que le va peor, pero en general es el mejor mundo posible. Entonces, sin necesidad de Dios, lo que nos hizo Hayek es resolvernos el problema de la teodicea de Leibniz, diciéndonos esto, donde no metemos mano, resulta que la mano de la naturaleza o la mano de Dios ordena las cosas de tal manera que hace el óptimo posible. En otras palabras, el capitalismo y el mercado sin intervenciones es el mejor de los mundos posibles. Y ahí tienen, ¿no? Parecería que es un pensamiento postmetafísico, pero en el fondo es profundamente metafísico, y sin embargo, no es más metafísico de lo que es la propia posmodernidad, porque en la posmodernidad el juego de interpretaciones, el juego libre de interpretaciones, resulta que si no está cargado, es decir, si no hay nadie que ejerza violencia sobre otros, entonces será el mejor de los mundos posibles, porque entonces cada quien podrá sostener su versión. El asunto es que este modelo resulta que tiene más variables. Y el otro modelo, el de esta supuesta libertad de interpretaciones, donde cada quien tiene su visión del mundo y que cada quien viva feliz en su burbuja y en su alucinación, resulta que tiene también más variables y que no funciona. Y entonces, así como en este propio capitalismo termina viendo todo lo que supuestamente no debería ocurrir, que son violencia, monopolios, controles de precios, especulación, pues resulta que en este mundo de interpretaciones libres, que es el mundo posmoderno, hay, a pesar de todo, tanta violencia, tanta culpa, y ahora la plaga de las plagas, que son las falsas noticias, ¿no? Entonces, ¿por qué no simplemente podríamos decir, pues que haya falsas noticias y que cada quien se haga sus noticias como quiera, ¿no? Ese es supuestamente lo que posmodernamente diríamos, ¿no? Que cada quien se construya su mundo como quiera. Bueno, pues las falsas noticias, las fake news, son eso.
esfuerzos por construir mundos al capricho de unos. Diríamos, pues nosotros construíamos nuestro propio capricho. El asunto es que no funciona así. No funciona así y tampoco esto funciona así. Y con esto concluyo, este modelo empieza a resultar, digo, ha tenido críticos, siempre ha tenido críticos, desde el inicio a la mitad y al final, ¿no? Pero uno de los críticos más interesantes, uno de los premios Nobel, que lo hizo con un equipo, con otro equipo de economistas, que ahora se ha convertido en uno de los grandes críticos dentro del propio capitalismo, pero críticos del modelo norteamericano y del alejamiento de este y en general del mundo del sistema del bienestar. Con una tesis, ahora les digo el grupo de investigadores, la verdad es que no me acuerdo de uno, el más famoso, pero a ver si me vienen a la mente más. La tesis es, está muy bien esto, el problema es que la información nunca es simétrica. Este sistema lo que asume es que hay simetría de información, que en cada uno de los contextos, cada uno tiene transparencia, o sea que este no le oculta nada a este y este no le oculta nada a esto, y estos dos están en relación de transparencia. Entonces, fíjense qué curioso, parecería haber un cierto isomorfismo entre Hayek y Habermas. Pero ¿cómo? ¿No? Se supone que Habermas lo que dice es que tenemos que dejar la esfera económica y entrar a la esfera discursiva para, por medio de reglas racionales, resolver nuestros problemas y volver a introducir una racionalidad comunicativa en contra de la racionalidad del mercado. Pero, oh sorpresa, lo que dice Hayek es que el mercado es un sistema de comunicación y que lo que tenemos que hacer es no distorsionarlo. Entonces, así como Habermas nos pide que no distorsionemos las condiciones ideales de diálogo, lo que Hayek nos dice es que no distorsionemos las condiciones ideales de transmisión de información del mercado. Y si no lo hacemos, entonces la información se transmitirá de forma prístina, pura. Bueno, el mundo de Habermas es un mundo sin poder. Y el mundo de Hayek también es un mundo del poder. Entonces, cuando hablamos de esta tesis de que el mercado no es simétrico y no existe la simetría de información, lo que estamos diciendo es agregar esa variable de la que hemos hablado, y esa variable es muy simple y es el poder. Y es el hecho de que no existe nada así como información puramente objetiva, ni tampoco existe información que se pueda transmitir de manera libre y directa. Y en esto sí vale la pena traer a Lacan otra vez a colación, y particularmente a Zizek, diciendo que si yo soy libre respecto a esta persona es porque yo también le puedo decir una mentira. Si nosotros viviéramos en un mundo absolutamente objetivo y no subjetivo, es decir, un mundo verdaderamente con deseos, bueno, pues resulta que el deseo no es nunca directo. Eso quiere decir que yo a veces quiero algo de pero no se lo puedo lograr más que por medio de ¿no? Y aquí ya hicimos un triángulo amoroso. Este quiere con o este con esta, pero resulta que para darle celos necesita de y bueno, lo que se hace en el mercado es, resulta que tiene hambre y produce lo que esta persona necesita, pero ¿qué tal que lo aguanta un ratito hasta que lo necesite más, hasta que el precio sea suficientemente alto como para que la ganancia de sea mayor? Y que es el Estado y que tiene que ver las reglas y luchar contra los monopolios, le dice, está bien, pero si me das un moche, y entonces ya no funciona como Estado, sino como un gobierno particular con beneficios particulares, y entonces es así como se empieza a complicar todo el asunto. Pero la razón por la cual existe especulación es porque yo puedo mentir. Y lo importante del mercado, y la razón por la cual se habla de un mercado como un juego de cartas, es porque yo puedo blofear. Yo puedo mentir, yo puedo distorsionar información, yo puedo tener información privilegiada, y todo eso es formas de privilegio. Y las formas de privilegio son poder. Y el modelo de Hayek no funciona en la medida en que pretende suprimir el poder de la misma manera que lo pretendía hacer Habermas, y tampoco funciona la posmodernidad, porque cuando dice que todo es poder, realmente nada es poder. O
sea, el poder es asimétrico y el poder crea orden y crea regímenes y crea órdenes estables o semiestables o estabilidad dentro del desorden o desorden dentro de la estabilidad, como hay muchas formas en las que esto puede operar. Pero entonces otra vez se trata de poner en juego tanto el sistema de información como el sistema de los deseos como la participación del poder. Y en la medida en que no se haga un modelo suficientemente complejo, nos quedaremos con modelos de esta clase que funcionan muy bien en el... A ver, que funcionan bien y pueden ser modelos brillantes y la macroeconomía y los modelos macroeconómicos son verdaderamente sofisticados e inteligentes. El asunto es que no es un problema de inteligencia, es un problema teórico de la decisión de las variables que van a intervenir en ese campo que nosotros decidimos llamar mercado. Bueno, pues hasta aquí lo de hoy. Muchas gracias.